tardes, José Luis. Sí, ha sido intensa la ofensiva en el día de hoy y sobre todo porque estuvieron muy cerca los bombardeos de una frontera, la frontera con Polonia, donde se produce el mayor flujo migratorio desde que comenzó esta invasión rusa en territorio ucraniano. Los rusos bombardearon esta mañana la ciudad de Lviv o Leópolis, donde uno de nuestros compañeros, ¿verdad?, Daniel Silva, estuvo reporteando varios días allá. Se encuentra a menos de 70 kilómetros de distancia con la frontera polaca. Se trata de la ciudad del oeste de Ucrania, que día a día recibe a miles de personas que provienen de otras localidades. Es una zona de paso de todos los desplazados que quieren escapar de la guerra, el punto final para luego salir del país. Los objetivos de ataque fueron las inmediaciones del aeropuerto de esta ciudad. Inmediatamente habló el alcalde de Leópolis, dijo que estos misiles rusos destruyeron una fábrica de reparación de aviones. El funcionamiento del edificio había sido suspendido previamente, por lo tanto no hubo víctimas fatales. En forma inmediata comenzaron los periodistas extranjeros apostados allí a transmitir en vivo y en directo, porque ocurrió a plena luz del día, lo que estaba sucediendo, y dijeron que escucharon al menos 3 explosiones y que a los pocos minutos de este bombardeo se pudo observar esta columna de humo, ¿verdad?, que se elevaba hacia el cielo. Revisemos las declaraciones proporcionadas por el gobernador de Lviv. El ataque del enemigo contra la ciudad de Lviv es otra prueba de que no lucha contra las tropas ucranianas, lucha contra la población, los niños, las mujeres, los refugiados. No hay nada sagrado para ellos. El sistema de alerta de ataques aéreos funcionó. Agradezco a las Fuerzas Armadas cómo reaccionaron. Algunos misiles lanzados desde la zona del Mar Negro fueron interceptados, pero 4 impactaron en una planta de reparación de aviones. Entonces, Rusia mantiene su ofensiva en la zona norte, sobre todo en Mariupol, que lo hemos estado informando, incluso el ataque ayer a un teatro con más de 1000 refugiados, y aquí también en el sur. Pero claramente, con el paso de los días, ya estamos en el día 23 de esta guerra, se han producido algunos bombardeos en zonas más hacia el oeste, que eran las zonas y poblados más seguros, ¿verdad? En el último tiempo, Luz, Ivano-Frankivsk y Yavoriv. Yavoriv queda a solo 20 kilómetros de Polonia, pero ahora este bombardeo, el de esta mañana, ha ocurrido en Lviv o Leópolis, distante a solo 70 kilómetros de la frontera con Polonia. Por eso ahí reina la preocupación. Si ustedes pusieron atención a lo que dijo el gobernador, llama aún más la atención. Dijo que los misiles fueron lanzados desde el Mar Negro. Imagínense el viaje que realizaron los misiles y que varios de estos misiles fueron interceptados por las tropas ucranianas y que 3 o 4 de ellos impactaron finalmente en este aeropuerto en Lviv, para que vean que este sector es tremendamente importante de la ofensiva rusa, donde están apostados, ¿verdad?, los buques y los submarinos que tienen la posibilidad de lanzar esos misiles. La distancia, para que usted se haga una idea, de norte a sur de Ucrania son 900 kilómetros. Entonces estimamos que casi 900 kilómetros viajaron entonces esos misiles para impactar a Lviv. Y de todo eso vamos a comentar inmediatamente con nuestro editor del área internacional, Pablo Cuellar, que se encuentra precisamente en la frontera con Polonia, es decir, estuvo ahí a 70 kilómetros distante de este bombardeo. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Tenemos un pequeño problema de desfase. Pablo, no sé si nos escuchas ahora. Tardes, de hecho, un poquito menos, a 50 kilómetros es lo que se calcula de donde estamos aquí a donde fueron a parar estos misiles que finalmente estuvieron muy cercanos al aeropuerto principal de Leópolis, específicamente un lugar donde refaccionaban, reparaban aviones. Yo lo escucho, perfecto. No sé si ustedes me escuchan a mí. Continúa. ¿Me escuchan?
Sí, él lo está contando efectivamente. Está en un punto fronterizo de Polonia. Exactamente, si uno, no sabemos exactamente el lugar, pero lo que les decía, esto es tremendamente preocupante porque hace unos días atrás, el fin de semana pasado, la preocupación reinaba en que el bombardeo de los rusos había sido en una guarnición localizada a solo 20 kilómetros de Polonia, donde efectivamente hasta antes que comenzara la ofensiva, ahí estaban las tropas ucranianas realizando maniobras militares con efectivos que pertenecían a la OTAN. Y es allí donde se produce entonces este ataque, donde mueren 35 personas de distintas nacionalidades. Y ahora se produce este otro ataque, pero en una ciudad grande, que es Lviv o Leópolis, donde está muy cerca Pablo desde ese lugar. Ahora queremos escuchar tu reporte. Hola Mariana, te saludo nuevamente. Claro, yo te decía que son más o menos 50 kilómetros de distancia desde aquí, desde Polonia, de la frontera, hacia este bombardeo que hubo durante la mañana ahí en Leópolis, en este lugar de reparación de aviones. E inmediatamente nosotros ya hemos constatado que hay una reacción hacia el lado polaco, porque fíjense ustedes la gran cantidad de gente que ha comenzado a salir hoy nuevamente desde el lado desde Ucrania, y que yo por lo menos, yo llevo ya 8 días acá, no había visto la magnitud de una fila tan larga. Si ustedes se fijan, son muchas personas, particularmente niños, niñas, mujeres y adultos mayores, los que nuevamente están intentando salir. Hablaba yo recientemente con la Agencia de Migración de las Naciones Unidas y ellos creen que muchas de estas personas estaban ahí en la frontera esperando, obviamente, a que ocurriera algún desastre para finalmente tomar sus cosas y salir a la brevedad. Por eso mucha gente hoy se ha tomado muchas horas en poder tomar la decisión finalmente de salir después de los ataques, porque tú lo decías muy bien, este ya es el segundo gran ataque que se da en una zona que se suponía que iba a ser segura, mucho más al lado cercano con la Europa occidental, y por lo tanto esto ya infunde los temores en parte de la población que se sentía un poquito más segura de lo que estaba ocurriendo en Ucrania, pero finalmente ha decidido ya salir totalmente de esta zona, Mariane. Como vemos, además con mucho frío, hacen cerca de 3 grados en estos momentos aquí en esta zona, por eso el abrigo por parte de las personas, algunos incluso comiendo alguna merienda, una sopa dentro de la fila, es parte de la imagen de la reacción que estamos viendo acá en Polonia. Exactamente, porque Leópolis es el punto final para miles y miles de personas que se están desplazando desde distintas partes de Ucrania, porque es el punto, y aún a pesar de este bombardeo, seguía siendo el punto más seguro para poder trasladarse a esta frontera, que es la que ha recibido la mayor cantidad de personas ahí en Polonia. Por lo tanto, si tú estás mostrando que el flujo aumentó en las últimas horas, claramente es una señal de que estas personas que se encontraban en Leópolis decidieron abandonar inmediatamente la ciudad cuando ven que esta mañana ha sido bombardeada. ¿Has podido conversar con algunos de ellos? No, exactamente. Sí, hemos conversado con algunas de estas personas, no mucho quieren hablar, además tampoco lo queremos interrumpir porque ellos vienen recién saliendo, ¿no? Es un periodo traumático, un proceso que ellos están viviendo con su familia y además siendo ayudados por distintas organizaciones en este lugar. Como ustedes se fijan, aquí está el ejército polaco ordenando todo este caos que se da aquí en la frontera para poder también acomodar a todas estas personas que se suban a los buses. Estos buses los van direccionando a distintos puntos de Polonia, principalmente las grandes ciudades como Cracovia, como Varsovia, y desde ahí también ir saliendo ya rumbo a otros países. Hoy las autoridades polacas han señalado de que ya son 2 millones de refugiados los que han llegado solamente a este país, Mariane, y hay muchos más que también están saliendo a otras partes de Europa. Es verdaderamente muy difícil poder estar aquí trabajando, te lo digo, Mariane, porque de verdad es mucha la gente que está saliendo en estos momentos cuando ya son cerca de las 6 de la tarde, hora local aquí en Polonia. Ya sabemos que hay toque de queda en el lado ucraniano, por eso mucha gente aprovecha hasta la última hora del día para poder salir de este lugar. Y quiero conversar brevemente, Mariane, acá tenemos también mucha gente de distintos países de Europa que está apoyando todo este proceso de salida, y tenemos aquí a una compañera de Portugal que también llegó hace poquito para seguir en estas operaciones. Oi, como vai? Olá, boa noite. Qual é o seu nome? Inês Serra Lopes. Inés,
O que você está fazendo aqui, que você está ajudando as pessoas da Ucrânia? Nós juntamos um grupo de amigos e trouxemos um autocarro grande que está cheio com medicamentos, medical supplies, material médico e produtos de higiene. Viemos para cá e vamos levar 45 pessoas para Portugal, Cascais. Bueno, ella nos cuenta aquí, Inés, que se llama, que está ayudando. Ella vino con una gente de Portugal, arrendaron ellos un autobús, con lo cual han traído medicinas y otros elementos importantes y además se van a llevar a 45 personas desde Ucrania rumbo a Portugal, ¿no? Sí, para se quedarem lá, las que quieren ir con nosotros, y hay mucha gente que quiere ir con nosotros. Entonces vamos a hacer varios autobuses en Portugal. Lo más espantoso de todo esto es que es todo organizado por la sociedad civil, no es nada con el Estado. Y es lo que hemos hablado, que ella también lo recalca acá, que es netamente la sociedad civil, no el Estado, los que están aquí ayudando. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué você acha de esta situación que está aconteciendo aquí en Europa? Acho que a Europa tem que tomar medidas imediatas, porque a situação está a ficar descontrolada. Esse campo hoje, os campos aqui em Przemysl vão receber milhares de refugiados. A organização é quase zero, não existe uma organização. Pablo, você tenta ir entrevistar o diretor do campo, não existe. Não há diretores dos campos. Então, a situação está muito descontrolada, há muita ajuda, muita solidariedade, as pessoas mandam muita coisa, mas são bens que já não são necessários. Então, é um desperdício de dinheiro, tem que haver mais organização. Muito obrigado, Inés. Bueno, ella aquí nos comentaba, Inés, obrigado, de lo que está sucediendo. Ella dice, bueno, aquí no hay mucha organización de oficiales. Por ejemplo, no hay un jefe de un campamento aquí en este campo de refugiados. Sin embargo, es la sociedad civil, las distintas organizaciones las que se han ido apostando en este lugar para poder intentar ayudar a toda esta gran cantidad de ucranianos que, lo repito, Mariane, hoy, después de los ataques de lo que han ocurrido hoy día en Leópolis, también llamada el Lviv, para ellos es totalmente angustiante. Sí, angustiante, las bajas temperaturas, ya está cayendo la noche, a pesar que ya el lunes cambia la temporada, pero ahí sigue haciendo mucho frío y obviamente por un tema de que ya lo hemos explicado, la mayoría de estas personas que cruzan las fronteras son mujeres, son niños, porque recordemos, ya solo 2 millones ya han cruzado solo por Polonia, pero son más de 3 millones los refugiados y la mitad de ellos son niños. Por eso también preocupa mucho esa situación y también las personas de la tercera edad. Hay un punto muy relevante que también ella hacía alusión y que tú también lo mencionaste. Se requiere de ayuda psicológica urgente una vez que son recibidos al otro lado de la frontera, porque vienen escapando la guerra, vienen con ese trauma y es por eso que es una de las peticiones que hizo el primer chileno apenas llegó desde Ucrania y llegó a Santiago, aterrizó su aeronave. Lo primero que dijo, lo que se requiere en ese minuto con urgencia, no solo que te reciban, que te den los primeros enseres que se requieren para una comida calentita y eso, sino que también la asistencia psicológica. ¿La has podido notar también, me imagino, de parte de voluntarios? Sí, también hay organizaciones de ayuda, sobre todo las agencias de las Naciones Unidas, las que trabajan para migración, las que trabajan para refugiados. Ellos también han dispuesto aquí equipos multidisciplinarios para poder ir ayudando en esa línea que tú nos comentas. Pero también hay mucha gente que quiere ir un poquito más allá y decir, bueno, hay mucha gente saliendo, lo estamos ayudando aquí de manera práctica, con comida, con abrigo, con una residencia temporal. Pero bueno, ¿qué pasa si esto se extiende un mes? ¿Qué pasa si se extiende 2 meses? ¿Qué pasa si se extiende años? ¿Cómo van a poder todas estas personas quedarse finalmente aquí en Europa? ¿Dónde van a poder trabajar? ¿Cómo está también el tema de la barrera idiomática, de la barrera cultural? Es todo un gran desafío que se le está dando, obviamente, a Europa y por eso también la sociedad civil, las organizaciones que están dispuestas a cooperar, también piden ayuda a los gobiernos para poder hacer todo esto de una manera mucho más grande. Sí, no, y Pablo, tomemos en consideración que si es que se acabara la guerra en este minuto, hay que reconstruir el país. Hay que esperar a que salgan las tropas, o sea, y hay que generar las condiciones para que la gente pueda volver si se han destruido una cantidad de viviendas impresionantes. O sea,
va para largo el tema de los refugiados. No va a ser tan sencillo en caso de que acabe la guerra, que vuelva todo a la normalidad, porque no hay luz, no hay gas en muchos lugares, el agua potable ni hablar, también hay problemas con eso, la reconstrucción de la infraestructura, las carreteras, los caminos, los puentes. O sea, es un proceso larguito, digamos. O sea, aunque acabe la guerra hoy día, el problema va a persistir, eso no cabe ninguna duda. Pablo Cuellar, muchas gracias. Chao, Pablo. Buen trabajo. Chao, José. Chao, Mariana. Que estén bien. Nos vemos. Y no ha sido el único bombardeo, han sido bastante los puntos y las ciudades más grandes las que han resistido esa ofensiva rusa. Kharkov, ciudad estratégica del este de Ucrania, se encontraba también, se encuentra a unos pocos kilómetros, ¿verdad?, de Rusia. Entonces esa frontera también ha sido duramente bombardeada desde que comenzó esta ofensiva. Ahí hubo impactos de misiles en un mercado de callejero que afortunadamente no había nadie en ese lugar porque está completamente cerrado desde que comenzó la guerra. En el sur, en Mariupol, las autoridades estiman que las tropas de Putin destruyeron el 80% de la vivienda y sigue también reinando la tensión de lo ocurrido con el teatro, que ayer fue punto de ataque. Se habla incluso de que podrían haber 1.300 personas en estos refugios. Y en Kiev, como veíamos recién, también hubo ataques que afectaron a un barrio residencial, un edificio de apartamentos que sufrió severos daños. Los rescatistas sacaron a sobrevivientes, una persona murió, 3 resultaron heridas. Había una escuela y una guardería a su alrededor. Desde el inicio de la ofensiva, y este es un dato duro que acaba de llegar, contra Ucrania, en la capital, solo en Kiev han muerto 222 personas, de ellas 60 civiles. Paralelamente, el presidente Volodymyr Zelensky, que se encuentra allí, visitó a los civiles heridos en un hospital capitalino. Entre ellos se encontraba una menor de 16 años, quien dijo que resultó herida cuando el automóvil en el que viajaba junto a su familia fue atacado por disparos de las fuerzas rusas. Un encuentro que sostuvo después de 4 días, ¿verdad?, de haber tenido lo mismo, haber realizado una visita similar a los soldados heridos que se encuentran en el hospital militar de Kiev. Políticos europeos pidieron que ahora Zelensky sea parte de los nominados al Nobel de la Paz. La verdad que los firmantes se dirigieron inmediatamente al comité del Nobel noruego y reclamaron reabrir el plazo de nominaciones para el premio de este año hasta el 30 de marzo para ser considerado a él ya como Nobel de la Paz. ¿Por qué? Porque se trata de hechos históricos sin precedentes, dijeron, y que se refiere a esta guerra entre Rusia y Ucrania, donde él, la verdad que ha ganado muchísima popularidad, no solo a nivel local en Ucrania, sino también con el resto del mundo. Y vamos a ver la otra cara de la moneda. Miren lo que se produjo hoy en Moscú, capital de Rusia. Un concierto multitudinario. Miren cómo flameaban las banderas rusas y también va a haber muchas letras Z. Ahí se va a dar a conocer por qué, que es la señal que indica y que muestran a las tropas rusas que están en la ofensiva ahí en Ucrania, y también la distinguen en los tanques en esta ofensiva porque es la señal que los distingue en esta situación. Lo que estamos viendo es al presidente Vladimir Putin. Justo un día como hoy están conmemorando la anexión de Crimea como territorio ruso. Esto ocurrió un día como hoy, el año 2014, es decir, hace 8 años atrás se produce finalmente ese referéndum que es reconocido solo por Rusia. Este referéndum donde la población que vive en la península de Crimea, la mayoría dice que sí quiere ser parte de Rusia, y es ahí que es anexada a territorio ruso, y eso es lo que están conmemorando en el día de hoy, y para ellos fueron las declaraciones que hizo el mandatario ruso. Escuchemos. Ustedes participaron en el referéndum en Crimea y Sebastopol el 18 de marzo de 2014. Querían vivir el destino común con su patria histórica, con Rusia. Han tenido todo el derecho de hacerlo y han logrado su objetivo. Y hoy nuestros hombres están combatiendo en este operativo militar especial. Hombro con hombro se ayudan y se apoyan mutuamente. Si es necesario, cubren a su compañero de la bala en el campo de batalla con sus propios cuerpos, como si fuera su propio hermano. No vimos tal unidad durante mucho tiempo.